¿Quién sos? Bien, mi nombre es María Marta, me llaman María Marta, todo junto. Mi profesión es la arquitectura, soy docente, trabajo en una oficina del Estado haciendo inspecciones de obra. Bueno, voy a cumplir 60 años y Bueno, y soy esto que bien. aparece. Y en, ba- y en base a eso, ¿en qué momento de tu vida vos estabas cuando decidiste entrar en ITAC? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Qué pensamientos, qué emociones estabas cuando decidiste, no en ITAC, porque cuando decidiste hacer algún proceso de aprendizaje conmigo? Eh, Hace un par de años, en el 2024 precisamente, estaba sintiendo mis sensaciones eran de agobio y de ahogo eh, en el momento en que estaba mi vida, ¿no? Era emocionalmente estaba apretada. Entonces, y en un rulo o en una rotonda girando, cuáles de esos caminos de la rotonda, que la rotonda me mostraba cuatro caminos y no sabía en cuál, hacia dónde ir. Entonces ahí aparece una invitación a hacer un entrenamiento en ITAC. Primero aparece el básico y después aparece el entrenamiento, el avanzado. El básico es el que me da el puntapié, me muestra algo y en el avanzado hay un clic. Pero básicamente, ¿en qué momento yo estaba? Yo estaba en el final de una historia de amor de 14 años, del cual no podía avanzar y tampoco retroceder, uno no retrocede en la vida, pero estaba ahí girando en mi propio Bien. desfasaje, porque ni siquiera estaba en mi eje. Me Ujú, doy cuenta de que no estoy en mi eje, siento que estoy en un desierto, en una desolación, que también había un mar dispuesto a desbordarme, pero que yo no podía tomar mm, ni una gota de esa agua. mm, Entonces, eh, hago ese avanzado, ese entrenamiento avanzado que lo hago contigo y que me mostrás literalmente en una fotografía quién estoy siendo yo en ese momento. ujú, ujú, Y me desconozco. Yo no soy esa María Marta todo junto, no soy ese ser que aparece fuera de sí, era una desconocida. eh, y ahí me doy cuenta de que quiero dejar de ser la que acompaña, quiero dejar de ser la que quiere agradar, mm, quiero dejar de ser la que está todo el tiempo cediendo y haciendo cosas para otra o para otros, y quería convertirme en la fundadora de mi propia vida. ujú. Y bueno, ahí eh, Bien. esas emociones que yo estaba sintiendo no me dejaban avanzar. Ujú. La imagen que tengo es que estoy parada entre mis escombros de Ujú. lo viejo Así y arrancaste. queriendo ir a, a una patria de luz. Ujú, Se me ocurre decir patria o a mi país de ujú, luz o a ujú, mi propio paraíso, que era el que yo conocía ujú. años atrás. Y si tendrías Ahí estaba en ese momento cuando claro. hago el avanzado. Ujú. Y si tendrías que describir el acompañamiento, sí, describir el acompañamiento que fuiste recibiendo, o sea, ¿qué recibiste cuando entras a alguno de los procesos o cuando hiciste los procesos y tenemos que unificar en un proceso de aprendizaje de los que hiciste y tendrías que decir las características de lo que recibiste? Lo primero que recibo al llegar es un abrazo que me reconstruye, que me Ujú, resetea, que nadie pregunta nada, sino que las coach, las que me acompañaron en ese momento, tanto vos como mis coach, que me acompañan cuando inicio el proceso de formación, el PLT, es a tres personas, una al lado mío, iniciando un camino desconocido, pero que para mí era una certeza, agarrarme de la mano e ir hacia ese nuevo lugar, digamos. El acompañamiento no solo fue teórico, sino que fue un proceso
eh, preciso, me Mm, sale decir que material, fue un proceso mm, contundente donde lo que apareció es una nueva, no sé, una nueva arcilla, agua mm, y tierra que se fue claro. moldeando para ser quien yo eh, quería ser, que en ese momento no tenía muy claro quién quería ser, sí sabía quién estaba siendo, y una de las cosas que aparecen dentro de las charlas, de lo que había que leer, Ujú, de las conversaciones de coaching para ir descubriéndome, es que yo quería volver a tener el mando de mi propia ujú, vida. ujú. Y el acompañamiento fue ese, el Bien. estar ellas conmigo, y no solo ellas, sino mis compañeros de la formación, y la aparición de una nueva red. Mm, Aparece una nueva red de contención que no tenía agujeros ni huecos como la anterior, sino que esta empezó a tejerse con nuevos hilos de presencia, de aliento, de ujú. palabras, de amor. eh, Y Así cómo, lo podría describir. bien, bien, gracias. ¿Cómo crees qué diferencia hay entre esto que viviste y todo lo que estás viviendo dentro de estos procesos de aprendizaje con otras experiencias de aprendizaje o de terapia o de formación o otras experiencias de desarrollo personal? Si tendrías que comparar, ¿cuál puede ser la diferencia de estos procesos? En otros procesos yo sentí que me hacía nupa, que la contención era, Mm, bueno, ya va a pasar, como mm, ese golpe en la espalda, ya va a pasar, vos podés, dale que vos podés, levantate, ujú, más bien como ese golpecito en la espalda, y yo lo llamo así como que me hacía nupa, ujú, íbamos un trecho y después me soltaban. En cambio acá yo lo que sentí fue el acompañamiento hacia mi soberanía, porque me aparece esa palabra de ser soberana, de ser dueña de mi propio territorio. El acompañamiento no solo fue, como te dije recién, no fue solo teórico, sino que también fue espiritual, y para ir hacia una gestión real, y de una manera de integración, de integrarme. Esa fue la diferencia. mm, Dejar de pedir que me hagan UPA a ir caminando con mis pares, mm, que mis pares eran mis compañeros, y si se quiere las coach también eran pares, porque ellas no estaban arriba ni dos escalones más arriba que yo, sino que iban conmigo paso a paso. mm. Que el aprendizaje también, si bien me ayudan a levantarme, porque estiro la mano para que me Claro, para ayudarte. levanten, Ujú, eh, porque también siento que del caos uno sale desde el amor, pidiendo ayuda, uno no sale sola del caos. ujú, Me toman la mano, pero que no fue solo para sanarme, sino que fue también para fundarme. Yo soy arquitecta, la profesión de la arquitectura, y un edificio se levanta desde una fundación, desde unos cimientos. Bueno, yo lo que sentí en ese acompañamiento fue que yo volví a fundarme, que ujú. estaban, que no me dejaron sola, pero lo hice yo, Bien. Ujú. Y de acá, desde una mirada de mi adulta, sí, ya no de mi niña, no dejo de mirar a mi niña, pero desde mi adulta que decide quién quiere claro. ser. Ujú, Desde ahí claro, fue lo distinto con respecto a otras claro. Otra experiencia. propuestas, otras experiencias. Y mirando el primer día, así cuando el primer día que entraste en este proceso de aprendizaje a hoy, ¿qué puedes decir que cambió? Si tendrías que resumir, ¿qué cambió en vos? ¿Cuál fue tu transformación en estos más de 2 años? Años. Mis cambios fueron que hoy digo no sin culpa, eh, después de haber recuperado mi dignidad, y, y aparece un sagrado sí, decirme sí a mí misma. Ujú, Tomar estas herramientas que me trajo el coaching de las declaraciones fundamentales, las distinciones, y hacerlas propias,
hacerlas mías. De nuevo, no como algo teórico, sino como algo contundente, algo que aparece de manera concreta. ujú, ujú, Eso es lo primero que se me viene. No es que la culpa desaparece totalmente, sino que esa culpa la gestiono como responsabilidad, ujú, desde hacerme cargo de lo que hago, lo que digo, lo que pienso. ujú, Y sobre todo, el cambio aparece en mi autonomía, mm, en ser autónoma, en ser independiente, en no buscar la validación de la afuera, mm, en no buscar la mm. validación, si se quiere, mira cómo se me mezcla ¿Cómo la cuesta la palabra validación? todavía, ¿no? Ese lapsus de decir quién me valida y la que me valido soy yo, no buscar el afuera. En su momento era la validación de mi pareja, bueno, hoy ya no es la validación de mi expareja, ni de mis amigos, ni de mis maestros, sino mi propia validación. Y otro cambio que yo siento concreto, que registro concreto, es el pensamiento. Ya no tengo un pensamiento de carencia, sino que tengo un pensamiento de abundancia. Ujú, Cuando hablo de abundancia no es que tengo cosas, porque la abundancia en definitiva soy yo. ujú, ujú. El gran cambio es que cuando aparecen los no puedo, me viene tu enseñanza cuando vos me decías todavía no puedo o Mm, aún no puedo. ujú, Entonces ese no puedo se vuelve una posibilidad, no mm, una barrera de que no lo voy a hacer, ujú. sino que se vuelve una Bien. posibilidad. Y a nivel emocional, ¿qué cambios notas en ese momento donde estabas así como con esa sensación de traba, de bloqueo totalmente en los escombros, a hoy con los cimientos? Si lo tendrías que decir en transformación emocional, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el cambio emocional? El cambio emocional es haber aprendido a gestionar las emociones, no manejarlas, porque no manejo nada, de la desolación, la angustia, la desesperación. En este proceso, lo que aparece es activar mi alegría, Mm, la felicidad de hacer cosas, desde accionar. ujú, La emoción es esa, que mm, en la alegría acciono, que la felicidad soy yo, que la felicidad no tiene secretos, porque la felicidad soy yo, y soy yo desde mi ser entera, María Marta, todo junto. mm, En diferencia de que la desolación sentía dolor y sentía angustia, igual no dejé de vivir, pero iba con esa angustia cargando mis espaldas. claro. Y en esta gestión emocional que cuando aparece esta autonomía, autonomía te digo de algo simple, es decir, comprar un boleto para irme de viaje Mm, sin tener que pedir permiso. claro. Ahí aparece la emoción de pensar en mí Mm, tal cual. y me Mm, lo da, no sé, la alegría, la felicidad, comienza una estabilidad. No digo que no va a volver a pasar, que la angustia no va a aparecer, obviamente. sí, pero registrándola desde otro lugar, eh, buscando estas distinciones, cuál es la creencia que estoy teniendo en ese momento que no me deja ir, eh, bueno, aparece esto que yo te decía, el no y ese sí, o el no sé y el pedir ayuda Ujú. a través de diferentes herramientas. Conversar con alguien, conversar con vos desde otro lugar, conversar con mis maestras de coaching también hace que usar estas herramientas que no queden solamente en un cuaderno Claro, claro. de viaje de haber cursado, sino Ujú, que aparece como una elección de acción. ujú, En la acción hoy descubro que hay vida. ujú, En la inacción, si se quiere, aunque esté viva, hay muerte. ujú, ujú, ujú. Porque la parálisis, a mí estar paralizada no me Tiene. dejaba Ujú. avanzar. No Hasta crecer, tenía, no sé, vamos corporalmente, dolores en la rodilla. claro. Y No bueno, podemos las piernas caminar. son las que nos hacen ir hacia. Claro, totalmente. Bien, María Marta, una última pregunta. Si ves una persona que le pasa lo mismo que estabas viviendo,
o que está en estos procesos de parálisis, em, ¿qué le dirías respecto a un proceso de aprendizaje? Sabemos que a veces es difícil explicar a alguien, che, ¿por qué no haces coaching? A veces es difícil que la gente entienda o crea que esto les puede servir y que no necesitas estar loco o necesitas estar mal para eso. ¿Cómo lo haces vos en el día a día y explicás o le ofreces o le mostrás esta posibilidad de aprendizaje a alguien? Eh, Le diría que primero que se animen, eh, y que se animen, como me animé yo, a salir de ese estancamiento, de esa desolación. Aparece mucho la palabra desolación en mí porque es la que me representa el desierto Mm, de la nada. Eh, que se animen, que se jueguen por sí mismos, porque detrás del miedo aparece la autonomía, aparece la independencia, que en ese animarse es dejar de buscar que otro me salve, ujú, eh, y que la verdad a mí el coaching me dio las herramientas para arreglar mi propia vida. Si yo fuera un auto, me dio las herramientas, no sé, para cambiar una goma, la una batería. cubierta que está pinchada, para ajustar un tornillo que hacía ruido en la puerta. Si me voy a mi profesión de arquitecta, el coaching también me da la herramienta de colocar mi propia puerta y levantar mis propias paredes y abrir la ventana para que entre luz, que se animen a construir su propio destino, porque yo soy artífice de mi propio presente, de mi propia vida, y en ese salto, que el salto tampoco es saltar, soltar de lo que nos dicen, lleva un tiempo y que no estamos solos, que no Mm, lo hacemos solos. Sí, la salvación es nuestra. Hay alguien que me estira la mano, pero me salvo voy yo. a Nadie agarrar. puede salvarme Ujú, porque nadie sabe lo que está en mi interior. Yo ujú, soy la que construye ese interior. Y también digo, si hoy yo fuera un árbol, las podas son necesarias. mm, Entonces, para mí fue necesario podar esa historia de amor para yo seguir creciendo. ujú, También fue necesario podar algunos dominios en los que yo ya no me sentía plena, no me sentía María, Marta, todo junto, con respecto a algunas redes o algunos amigos, y hay un dolor en esa poda. mm, Eh, pero uno florece, ujú. se me ocurre, o yo florecí, con la fuerza del yaguareté, ya que estamos en Chaco, con esa fuerza de ese animal que va hacia adelante atravesando su propio miedo. Porque el yaguareté también tiene miedo Claro, cuando cruza el monte chaqueño, porque sabe que va a haber algún dardo que lo puede matar, pero a él claro. no le importa, sigue porque se conecta con esa fuerza. Ujú. Yo le diría eso, Bueno, que, animarse que se a hacer anime a seguir. Ujú. a Bien. seguir, a pedir ayuda, que pedir ayuda no es de insuficiencia, sino en darse cuenta de que sí la necesito. Ujú. Y en esa necesidad comienzo a construir y a cuidar mi amor propio. Yo para ser María Marta, todo junto. Ujú. Qué lindo. Eso. Bueno, gracias. Gracias por tu testimonio, María Marta. Gracias.